el lanzamiento de la Red de Municipios de Adaptación al Cambio Climático. Les recuerdo que esta red ha sido impulsada. Yo no escucho nada. No, se cortó. Se fue Vero, Desapareció, algo le pasó a Vero, ¿no? No se sé, desconectó. desapareció del, Mm. no sé qué le Ahí estoy, pasó. ¿me escuchan? Te había Sí, Sí, seguido, perfecto. Vero. Sí, no sé, de repente se me interrumpió la conexión, no sé qué pasó. sí, a mí hoy también pasó lo mismo. Se fue Vero, Bueno, algo le pasó a Vero, bien, ¿no? No sé, desapareció. Ahora estás. caída y levantada de... Ahí estoy, ¿me escuchan? Te había Sí, seguido, Vero. Sí, se escucha. no sé, de repente se me interrumpió la conexión, no sé qué pasó. Ay, delay. También pasó lo mismo. Se fue Vero, algo le pasó a Bien, Vero. No sé, desapareció. Ahora estás. ¿Ustedes caída y pueden silenciar, Lau, los micrófonos para que no ahí está, ya escuchen? está. Lo que creo que puede estar pasando es que estaba abierto en algún lado la conexión a YouTube, porque estamos transmitiendo en vivo y por eso aparece el delay. Bueno, buen día, ¿cómo estamos? Les decía que, bueno, recordando un poco que la red de municipios de adaptación al cambio climático que empezó a gestarse en Entre Ríos a partir del impulso del proyecto de adaptación al cambio climático en ciudades y ecosistemas costeros vulnerables del río Uruguay, retoma sus actividades con este ciclo, así que sin mucho más demora, les voy a dar la palabra a las autoridades nacionales y provinciales que nos acompañan hoy para que nos den un saludo y demos así inicio a la actividad del día. Iba a estar presente, nos iba a acompañar Cristina Goyenechea, no sé si pudo conectarse, en su caso si no, está también conectado Laureano Corbalán, quien es director de Ambiente y Cambio Climático por parte de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación. Laureano, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan todos y todas? Cristina se iba a conectar, pero bueno, de última saludará cuando se pueda conectar después. Yo no mucho más que eso. Me pone contento poder retomar todo este trabajo de nuevo en el marco de la red y continuar, y continuar con el trabajo que veníamos realizando desde el año pasado, ya que también hay mucho trabajo que se vino realizando durante estos meses, más tal vez para adentro, que está bueno que poder presentarlo y poder seguir trabajando y poder usar esos insumos para ir trabajando en facilitar la planificación de la adaptación en los distintos municipios. Pero no mucho más que eso. Saludos a todos y todas. Buenísimo, muchas gracias, Laureano. Gracias. Esperamos entonces que pueda conectarse Cristina. Y le damos la palabra a Rosa Hoffman, quien es secretaria de Ambiente de la provincia de Entre Ríos y nos acompaña hoy felizmente. Así que, Rosa, te cedemos la palabra. Ahí está silenciada, perdón. Inter- para no interferir, lo silencié y ahora volvemos. Bueno, bienvenidos a todos y todas. La verdad que para nosotros es muy importante eh, este proyecto que ya ha comenzado, pero que nosotros vamos a continuar con todo el compromiso por la importancia que tiene para Entre Ríos como un gran desafío el trabajo de adaptación. Eh, nosotros creemos que su origen, que tiene que ver fundamentalmente con los diagnósticos participativos, con la intervención de los gobiernos locales para, bueno, hacer todo lo que se hizo hasta ahora, debe seguir y debemos, bueno, trabajar mancomunadamente como se hizo hasta ahora para profundizar y llegar a las metas que están planeadas. Así que, bueno, no les voy a robar muchísimo más tiempo con esto. Creo que es esto, trabajar en conjunto, trabajar en equipo, estos son los desafíos de estos tiempos, sobre todo en este contexto de cambio climático, que hoy cambia de inundaciones y hay así pronósticos de bajantes y estamos con todo este tiempo trabajando con una mirada
digamos, va variando y nosotros tenemos que estar adaptados a las acciones en ese contexto. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por este saludo, por esta participación. Y en adelante, Mirna Campoleoni, quien es la coordinadora regional de las actividades regionales del proyecto de adaptación a cambio climático, va a hacer una muy breve presentación, un poco para contar a quienes por ahí todavía no lo conocen, este proyecto tan importante para Argentina y Uruguay. Mirna, te cedemos la palabra y tenés una presentación también para compartir. Sí, sí, muchas gracias, Vero. Encantada de estar acá nuevamente, retomar este ciclo de la red de municipios. Tal vez muchas de las cuestiones que yo voy a hablar hoy, la mayoría de ustedes ya las sabe, pero también sabemos que hay muchas personas que, bueno, en esto de retomar este ciclo y, bueno, nuevos tomadores de decisión, nuevas autoridades en los municipios y en diferentes instituciones que nos pueden estar acompañando hoy. Entonces, les disculpas del caso a las personas que ya conocen lo que voy a decir, pero bueno, también, como dice Mirta Legrand y que ustedes todos conocen, el público se renueva, ¿no? Así que ahí voy. Comparto la pantalla y me dicen si se ve. Vero, ¿se ve? ¿Se ve bien? Pongo pantalla completa. ¿Se ve, no? Perfectamente. Laureano Sí, me sí, dice que sí. sí, Bueno, sí. el proyecto binacional de adaptación al cambio climático en ciudades y ecosistemas costeros vulnerables del río Uruguay comenzó en el año 2021, a mediados del 2021, y está ejecutado, implementado por la Corporación Andina de Fomento, está financiado por el Fondo de Adaptación de Naciones Unidas, son fondos de donación para los dos países, y los beneficiarios y las entidades, digamos, que solicitan este proyecto son el Ministerio de Ambiente del Uruguay y en su momento el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina. Hoy está ejecutado por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación. También son entidades ejecutoras del proyecto para Uruguay, la Corporación Nacional para el Desarrollo, y para las actividades regionales, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El objetivo general del proyecto es incrementar la resiliencia en ciudades y ecosistemas costeros vulnerables al cambio climático del tramo inferior del río Uruguay, tanto en territorio argentino como uruguayo, mediante el desarrollo de instrumentos, herramientas y experiencias de planificación e implementación para la adaptación al cambio climático, así como la gestión del riesgo climático. Los objetivos específicos son 6 y tienen que ver con reducir la vulnerabilidad y contribuir a la resiliencia frente al cambio y variabilidad climática en comunidades y ecosistemas costeros, integrando la perspectiva de género, derechos humanos y generaciones, promover el fortalecimiento institucional para el desarrollo de políticas, planes y programas de ordenamiento territorial, promover una gestión integrada del riesgo climático en la región, fomentando e implementando sistemas de alerta temprana, reducir la vulnerabilidad en ciudades mediante infraestructura sustentable y adaptada, promover el intercambio de experiencias en ambas márgenes del río y promover la resiliencia en comunidades locales, potenciando sus capacidades para reducir los impactos climáticos. El proyecto, bueno, como yo comenté recién, el plazo del proyecto es de 4 años. Nosotros ya estamos finalizando el año 3 del proyecto, empezando a partir de agosto con el cuarto año, con el último año de ejecución. Hay una población beneficiada aproximada de 650.000 habitantes entre Argentina y Uruguay. El monto del proyecto son $12 millones, 50% para cada país, y las localidades en las que el proyecto, digamos, pone su énfasis y ejecuta actividades, bueno, son las localidades que están acá en este cuadrito donde dice ciudades, en particular allí están mencionadas las más importantes de Argentina, y también el proyecto tiene un foco y una implementación de acciones en parques nacionales, en particular en Argentina, en el Parque Nacional del Palmar. El proyecto se estructura en 4 grandes componentes, que el componente 1 tiene que ver con la planificación territorial y la gestión integral de riesgos.
El componente 2 se llama de resiliencia urbana, que tiene que ver con desarrollo de infraestructura resiliente en las localidades donde el proyecto actúa con la implementación de acciones y de obras. El componente 3 es el componente de conservación de ecosistemas, que de alguna manera se focaliza en estos parques nacionales que yo recién comentaba. Y el componente 4 es un componente más transversal, si se quiere, a todos, tiene que ver con aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad social, y bueno, con diferentes actividades, digamos, transversales al resto. En particular, hay actividades, los componentes que se ejecutan desde lo regional y desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el territorio argentino, conjuntamente con la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, son el componente 1 y el componente 4. Y en particular, nosotros hoy vamos a focalizarnos, hoy y en el ciclo que ahora los compañeros del equipo de Argentina lo van a describir un poco mejor, digamos, más detalladamente. Nos vamos a focalizar en una cuestión que ya habíamos empezado el año pasado, en el ciclo que hicimos el año pasado, conjuntamente también con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina, donde ya habíamos anunciado el año pasado que habíamos iniciado unas consultorías vinculadas justamente a desarrollar estas actividades y estos productos que están acá numerados del 1 al 6. En particular, se realizó hoy un producto vinculado a un informe de modelo digital de terreno en áreas de potencial inundación en las ciudades de la región costera del río Uruguay. Y lo que yo hice acá, para que ustedes de alguna manera tuvieran una indicación, digamos, pudieran hacer una relación de qué actividades del proyecto o qué productos del proyecto nos pide desarrollar estas actividades, porque de alguna manera nosotros lo relacionamos con estas flechitas. Entonces, el informe de modelo digital de terreno, que es el producto 1, y el producto 2, que es el informe de escenarios futuros de cambio climático, incluyendo el análisis de la precipitación, se relacionan fuertemente con la planificación de cambio climático y la inserción del cambio climático en la planificación de los territorios. Luego hay un tercer informe que está vinculado al índice de vulnerabilidad social frente a desastres en las ciudades de la región, que bueno, esto está también relacionado con un producto que está en el componente 4 del proyecto, que también nos pedía de alguna manera realizar estos análisis y una metodología para desarrollar estos análisis, que bueno, que es un poco lo que hemos desarrollado mediante estos productos. Luego, tenemos un producto 5, que es un informe de análisis del riesgo de inundación en la región costera del río Uruguay, y un producto 6, que tiene que ver con la transferencia metodológica y el entrenamiento a técnicos locales de municipios e instituciones locales. Estos dos productos, el 5 y el 6, bueno, son los que estamos desarrollando en estos tiempos. De hecho, el producto 6, bueno, esta actividad está vinculada directamente al producto 6, pero bueno, en esta serie de actividades, en esta serie de talleres y de encuentros, que van a ser 4 a partir de ahora, se van a ir de alguna manera exponiendo todos estos productos, estos informes, que bueno, que además están disponibles en la web del proyecto para que todo el que quiera los pueda descargar, realizar y bueno, y poder seguir trabajando, porque entendemos que son productos que aportan muchísimo a la gestión, sobre todo de los municipios y de la gestión de tomadores de decisión locales y de la provincia, por supuesto. Así que creo que hasta ahí voy yo. Ahora le paso la palabra a Celina, que va a contar un poco de qué se trata estos encuentros en el marco de la red. Buenísimo. Gracias, Mirna. Bueno, hola a todos y todas. Me presento primero, porque probablemente muchos y muchas sea la primera vez que me ven. Soy Celina Fischnaller. Formo parte del equipo de la Subsecretaría de Ambiente, puntualmente del equipo de coordinación de adaptación que lidera Laureana Corbalán, que se presentó antes. Estoy desde marzo coordinando las actividades nacionales del proyecto desde la Subsecretaría de Ambiente. Y quería comentarles con esta última diapositiva, después de la presentación general del proyecto de Mirna, algunos de los hitos o actividades que estamos planificando hacer en el marco de este ciclo de intercambio y capacitación,
que tienen que ver con insumos que mencionó recién Mirna, que se están desarrollando como parte de las actividades regionales, y también de algunas otras que estamos desarrollando como componentes nacionales, junto con la provincia y con los municipios. Entonces, los primeros 4 son los que están en el programa de esta actividad, que tienen que ver con aportar a los insumos para la planificación y la gestión local de riesgos. Estamos en la primera actividad, que es el relanzamiento de la red y la presentación del ciclo virtual. Y después, este jueves y el martes 20, no me acuerdo bien la fecha, perdón, 28 es o 27, bueno. Miércoles 26. Miércoles Miércoles 26, ninguna de 26. las dos cosas que había dicho. Miércoles 26 es el segundo encuentro presencial que hacemos en Concepción del Uruguay y en Colón, con más tipo taller prospectivo, para dar un poco de profundidad en las herramientas de gestión integral de riesgos y en la perspectiva de adaptación al cambio climático que estamos tratando de presentar a través de estos insumos. Hay un cuarto encuentro que va a ser en julio, en lugar a confirmar, que va a ser una capacitación teórico-práctica que tiene que ver también con uno de estos últimos insumos que mencionó Mirna, sobre teoría social del riesgo y construcción de indicadores aplicados en sistemas de información geográfica. Y después vamos a tener otros hitos, digamos, de nuestro ciclo con otras temáticas que entendemos que aportan también al intercambio de saberes y al fortalecimiento de los municipios, que tiene que ver, por un lado, con el sistema de desarrollo de herramientas de modelación y predicción y comunicación vinculados a sistemas de alerta temprana a los municipios, justamente para fortalecer las capacidades de gestión de riesgos a nivel local. Y también con un seguro ambiental, que estamos, digamos, parte de las actividades del proyecto, de las actividades nacionales, son el diseño de un seguro ambiental contra inundaciones. ¿Qué significa? Es el diseño de un seguro que es una experiencia bastante novedosa, que en vez de activarse por, digamos, el pedido de una indemnización frente a un daño puntual, como con la mayoría de los seguros, se activa frente a parámetros puntuales vinculados a, por ejemplo, niveles del río, de precipitaciones, ¿no? Vinculados a eventos climáticos extremos. Entonces es un diseño que lo menciono y me detengo medio minuto acá porque vemos que muchos de los participantes que están en esta reunión han estado en contacto con nosotros por el diseño de este producto, particularmente con Leticia Córdoba, que es parte del equipo y que está conectada también. Y es muy importante que podamos contar con el apoyo de los municipios para que el estudio de actuarios, digamos, que está diseñando esta propuesta, pueda avanzar en el diseño del seguro. Es un seguro que va a permitir que los municipios, los comercios, los emprendimientos turísticos puedan recibir este apoyo económico para todos los gastos vinculados a la gestión de la emergencia, a la reparación de daños y demás, frente a inundaciones, a situaciones de inundación. Así que vamos a ir trabajando estos distintos temas a lo largo del año en el marco de esta red y esperamos que sean, digamos, experiencias muy útiles y provechosas para todas las personas interesadas y los municipios que están participando. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Celina, muchas gracias Mirna por esta presentación inicial. Ahora vamos a dar lugar a Patricia Lanasa, que va a hacer una presentación ya más enfocada en las próximas actividades que anunciaron Mirna y luego Celina. Patricia, ¿estás por ahí? Aquí estoy, muy buenos días, Bien. gusto escucharnos y vernos. Si tenés la presentación, Verónica. Sí. ¿Ahí se ve? Aún no, aquí está, perfecto. La expectativa es que yo les comparta muy brevemente cómo hemos venido trabajando en las cuestiones de adaptación y reducción de riesgos basados en las comunidades y en los ecosistemas. Vamos a la siguiente, por favor. Hasta aquí, el espíritu con que se ha manejado la red es la posibilidad de compartir acciones, estudios, capacitaciones y experiencias de quienes la integran, es decir, los municipios, los equipos específicos, y establecer alianzas con actores claves de las comunidades, las universidades, las empresas, los municipios interesados, sean o no parte de nuestro territorio, a través de una serie de actividades que se han orientado, como bien explicaba Mirna, canalizando estudios y consultorías, fortaleciendo herramientas de planificación y gestión, promoviendo encuentros para fortalecer las capacidades y las redes interinstitucionales, una serie de conferencias magistrales
que se han venido dando y que reactivamos periódicamente en función de las necesidades, y campañas de sensibilización y de difusión. Si vamos a la siguiente placa, en el caso de los años, lo que en el transcurso de los años 2022 y 2023 estaban los avances de todas estas actividades que bien explicó Mirna. Yo no las voy a volver a leer, solo quiero dejarles como referencia interesante el sitio del proyecto que aparece abajo, donde están la posibilidad de acceder a todas las conferencias, todas las capacitaciones que ya se han dado, y también acceder a todos los materiales de los informes que los consultores individuales que han sido contratados por temas puntuales han venido desarrollando. Solo hacer una salvedad, probablemente se encuentren con informes finales que son de algún modo sintéticos, pero siempre está la posibilidad de que los técnicos y los especialistas que requieran información específica nos la pidan, y ponemos a disposición las carpetas con documentación más pesada o con archivos que son técnicos y que no necesariamente requiere que sean manejados por todo el mundo. Vamos a la siguiente, por favor, Verónica. El objetivo general de la red ha sido facilitar la incorporación del enfoque de adaptación a cambio climático en las políticas de los municipios que están vinculados a la misma. Hay varias redes que vienen trabajando en cuestiones de adaptación a cambio climático. Cada una de ellas tiene sus metodologías y sobre todo su paso a paso. En el caso de la red nuestra, lo que hemos hecho es ir abordando distintas cuestiones, todas ellas vinculadas a adaptación y gestión de riesgo, en función de que los emergentes y las necesidades fueran sido planteadas. Hasta aquí no me voy a detener a leerles de nuevo objetivos y productos, porque ya los hemos mencionado, y vamos a la siguiente, Verónica. Los espacios de intercambio y capacitación con los que trabajamos durante el año pasado fueron una instancia de lanzamiento muy parecida a esta, donde se presentaron los conceptos sobre adaptación y se revisaron y mejoraron las matrices de riesgos que estaban definidas para la región NEA. Para esto trabajamos con un grupo núcleo que está conformado básicamente por los equipos de adaptación de este proyecto en particular y los designados en cada municipio para integrarlo, y con un grupo ampliado en el que se fueron además sumando universidades de la región, otras organizaciones no gubernamentales, empresas interesadas en la cuestión y organizaciones comunitarias o organizaciones que estaban vinculadas a temáticas específicas. En un segundo momento, trabajamos en la identificación de los riesgos climáticos. A partir de esta revisión que se había hecho de la matriz en la región NEA, los actores que participaron verificaron esos listados, hicieron una bajada a tierra o a escala local de esos riesgos y dijeron, bueno, en particular nos interesa trabajar sobre estos más que sobre aquellos. Es decir, que hicimos una priorización local de esos riesgos y se identificaron cuestiones que se podían trabajar en común. Y por último, se trabajó en una instancia, esto lo hizo el grupo núcleo, en el caso del momento 2, digamos, y volvimos a una instancia donde con el grupo ampliado y el grupo núcleo, trabajamos en el análisis de riesgo y exploramos opciones de adaptación, identificando mejoras o elaboración de cadenas que no estaban contempladas e identificando acciones prioritarias y acciones posibles. Vamos a la placa siguiente, Verónica, por favor. En ese momento, los riesgos, estamos hablando de octubre del año pasado, con quienes estaban enredados en ese momento en estos espacios, los riesgos que se priorizaron son los que aparecen aquí. Yo sé que la placa es larguísima, ponerme a leerlo es muy aburrido, ponerlos a ustedes a leerlo es muy aburrido, pero básicamente las señales de alerta se plantearon en relación a afectaciones a la salud por disminución en el acceso al agua segura para el consumo de la población urbana, esto en algunas ocasiones debido a sequías y en otros
a daños y afectaciones originadas por las tormentas rápidas y convectivas. El tema de la afectación a los ecosistemas por el aumento en la extensión y la ocurrencia y la propagación de incendios. Recuerden que en este momento todavía estábamos en un contexto de sequías que nos había impactado fuertemente. La disminución de acceso al agua segura para consumo en la población rural, la afectación a los medios de vida de productores y productoras pequeños, medianos, familiares, campesinos, indígenas, también vinculados a incendios, desertificación, inundación y otras amenazas, pérdidas vinculadas al acceso a la vivienda y el hábitat adecuado, afectaciones de transitabilidad y conectividad de las personas y el traslado de bienes y servicios, y las afectaciones a la salud en las poblaciones urbanas, pero también en el área rural, por vulnerabilidades sociales vinculadas a nuevos vectores que estaban apareciendo. Vamos a la siguiente, por favor, Verónica. ¿Podemos? Ahí está. ¿Cómo hicimos esto? Exacto, ahí estamos. En realidad tomamos las cadenas de riesgo que ya estaban definidas y en función de esas cadenas revisamos o ajustamos los niveles de exposición, los niveles de vulnerabilidad, las señales climáticas y las consecuencias que estábamos identificando a partir de esas señales, qué actividades estaban vinculadas, y volvimos a ajustar la idea de riesgo. Vamos a la siguiente, Verónica. Lo interesante de todo este proceso es que se identificaron una serie de acciones que los municipios podían gestionar en común, que tenían que ver con el fortalecimiento de la comunicación y el intercambio de información interinstitucional, el asesoramiento técnico a los municipios que estaban trabajando cuestiones de ordenamiento territorial, incorporando la perspectiva de la gestión de riesgo como un dato importante para ordenar el territorio, algunas brigadas intermunicipales que podían activarse sobre todo en las comunas más pequeñas, independientemente de que permanecieran o pertenecieran a un mismo departamento como unidad político-administrativa, para gestionar el manejo de vectores puntuales y de algunas cuestiones como el dengue, y algunas infraestructuras productivas y de acompañamiento técnico que se podían gestionar en conjunto, así como las alertas meteorológicas y la viabilidad de los consorcios vecinales para mantener los caminos rurales. Vamos a la otra. Sintetizando, después les aseguro que van a poder leerlos con calma. ¿Qué es lo que tenemos como escenario probable, muy probable, de aquí a 2040 en nuestras ciudades, y que probablemente se nos anticipe además? Pero lo que sabemos con certeza es que hacia el 2040 vamos a tener un aumento en la demanda de agua potable de más de un 40% para el consumo. Lo mismo va a pasar con la demanda de energía eléctrica, que va a ser en un 65% mayor a la que tenemos hoy. El 30% más de la población nuestra va a estar afectada o sometida a transmisión de enfermedades por vectores que se están desplazando, y vamos a tener un aumento de exposición a inundaciones provocadas por lluvias intensas y concentradas. Es decir, que toda nuestra infraestructura local va a estar fuertemente presionada por eventos hidroclimáticos extremos que sabemos van a ser más frecuentes, con lo cual un escenario como el que se ha producido este año en Porto Alegre, por ejemplo, no pasa a ser una cuestión extraña que tengamos que tener en mente como posible y probable en nuestras regiones. Vamos a la siguiente. Hoy, con vistas a ese escenario 2040, lo que tenemos en claro es que las políticas de prevención van a ser las más efectivas para reducir los impactos negativos y además las más económicas, tanto en recursos humanos como financieros como materiales. Necesitamos hoy revisar y activar nuestras políticas de prevención y adaptación frente al cambio climático, y necesitamos imperiosamente avanzar en un manejo adecuado de los humedales, tanto los intervenidos como los que aún no están modificados por la actividad humana. Es decir, que necesitamos un manejo adecuado de todos los humedales, la protección de los existentes, y para esto
necesitamos o sabemos también que lo más económico y lo más eficiente y eficaz es apoyarnos en soluciones basadas en la naturaleza y en el manejo de los ecosistemas y soluciones basadas en las comunidades. ¿Tenemos algo más? Para esto, y esto solo a título de noticia, de avance, el jueves cuando nos juntemos a trabajar, vamos a trabajar pensando en este esquema. Hoy tenemos un escenario 2040, que es la situación presente, 2024, perdón, que es la situación actual. Vamos a posicionarnos en el escenario 2040, analizando los escenarios posibles y probables en un contexto en el que todo siga igual, que es lo que nosotros conocemos en la bibliografía en inglés como continuidad de los negocios usuales, digamos, sería la traducción, en los documentos aparece como escenarios BAU, es, bueno, si seguimos como venimos, ¿cuál va a ser el escenario posible, probable? Esto está ajustado en función de todos los estudios que hemos estado haciendo hasta aquí, que tanto han mencionado Mirna como Celina, como Laureano, y en función de eso vamos a ver cuál sería el escenario deseable, qué podemos hacer para arrimarnos a ese escenario deseable con el paraguas que el proyecto de adaptación a cambio climático ofrece con los recursos que tiene, para pensar un escenario intermedio, es decir, dónde deberíamos estar, qué cosas, dónde deberíamos estar, perdón, y qué cosas deberían estar ocurriendo de aquí a 8 años, y en función de eso pensar qué es lo que tenemos que hacer hoy. Es muy sintético, pero la idea es que cuando nos juntemos el jueves, con los materiales de base que van a tener disponibles y que vamos a estar compartiéndoles virtualmente en las próximas horas para que tengan tiempo de leerlo, porque hay mucho para revisar y mucho interesante. Lo que esperamos es lograr una nueva síntesis de cómo ajustar las líneas de trabajo y las proyecciones de actividades que podemos relacionar y reinterpretar o acomodar esas líneas de trabajo que que definimos en octubre del año pasado y que hoy sin duda pueden ser revisadas, mejoradas, ampliadas y enriquecidas con el aporte de quienes se están sumando a esta red en este momento. Creo que hasta aquí. ¿Tenemos alguna plaquita más, Verónica? No, solo darle las muchísimas gracias y supongo que a continuación vamos a tener el primer adelanto de lo que son los riesgos compartidos, para lo cual tenemos aquí a nuestro colega Ricardo Castro. Muy bienvenido, Ricardo. Te paso la Muchísimas palabra. gracias, muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Bien, muchas Ricardo, gracias. ¿Se escucha bien? ¿se escucha perfecto? Si querés Perfecto. presentarte y contarnos un poco tu rol como consultor El- del proyecto. claro que sí. Bueno, está un poco en la presentación también. No sé si por ahí vamos haciendo la presentación. ¿Quieres que yo abra las diapositivas o listo? Perfecto. Bueno, entonces muy buenos días. Mi nombre. Perdón, Ricardo, como te resulte más cómodo. Si preferís que yo pase las diapositivas, no hay ningún problema. Si preferís Sí, ir yo creo que vamos haciéndolo, abriendo, mientras voy haciendo una breve introducción, ok. digamos también, acercándome un poco a lo que Patricia nos estaba comentando, considero que es muy importante tener en cuenta una serie de escenarios y esta consultoría va en ese sentido principal sobre entender o generar una construcción de escenarios de cambio climático. Entonces, lo que vamos a ver en esta corta presentación, creo que tengo media hora, es tratar de entender cómo funciona la generación de conocimiento y cómo se va enlazando como un diagnóstico a entender lo que sucede dentro de los territorios, ¿no? A nivel regional. A ver, eh, ya está viéndose la presentación, ¿verdad? Bueno, vamos con la primera. Puedes pasar un poco a la primera diapositiva, la anterior. Esto funciona digamos, lo que
quiero comentar en el día de hoy es un poco sobre qué son los territorios locales, cuáles son los riesgos compartidos. Y esto es importante porque hemos considerado durante mucho tiempo que la gestión del riesgo, tal, digamos, ha sido una evolución dentro de un concepto que trata de acercar las diferentes acciones estratégicas, estrategias de planificación hacia entender quiénes somos en este territorio, qué es lo que hemos hecho para que sucedan las cuestiones que están sucediendo o, digamos, los desastres que están sucediendo dentro también de una cuestión global. Es decir, cómo conectamos que las cuestiones territoriales no son simplemente cuestiones que nos van a ocurrir y que vamos a sufrirlos solamente los que estamos en un punto específico, sino que nosotros todos estamos conectados y por tanto hablamos de una serie de riesgos compartidos, que todos estamos de alguna u otra manera generando para que esos riesgos tengan ese espacio de suceder y que haya un evento gatillo, que es lo que siempre nos va a traer a colación acordarnos de que el planeta, de que la Tierra está en peligro, de que hay desastres que nos ocurren y que por supuesto nosotros debemos tratar de generar una serie de esa gestión de... ¿Se escuchan ruidos ahí de pronto? Y de esa manera podamos nosotros lograr una gestión compartida también de esos riesgos, ¿no? Siguiente diapositivo. Bueno, entonces, en esta consultoría, que sé que son varios consultores, estamos dos personas. Yo soy Ricardo Castro Díaz, actualmente trabajo en la Universidad Nacional de Colombia, pero estuve mucho tiempo viviendo de primera mano la situación en Argentina y en Entre Ríos acerca del cambio climático, lo que nos estaba sucediendo, además de generar una serie de conocimiento, de experiencias que pueden encontrar publicadas en diferentes artículos y comparte conmigo Ignacio Gatti. Él es argentino, que ustedes tal vez han conocido y que van a tener también el placer de escucharlo durante los talleres operativos y técnicos como consultor asesor, asistente. Actualmente, pues yo, como les comentaba, soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia, pero también tengo cierta relación con el tema de Porto Alegre, ya que también soy docente de la Universidad Federal de Río Grande y ahí estuvimos desarrollando también una serie de investigaciones en otros proyectos con Uruguay y con Argentina acerca de la cuestión del riesgo. Em, Siguiente. Bueno, vamos a ver entonces cómo sucede la gestión del riesgo en el primer tema. En el segundo vamos a ver cómo sucede la gestión integral del riesgo y los productos de consultoría del proyecto binacional. Cabe aclarar que es muy importante entender que la gestión del riesgo no sucede de una manera localizada y única, sino que se debe entender que compartimos estos riesgos y por tanto compartimos las estrategias funcionales de soporte y de ayuda. Siguiente. Algo. Bueno, como ustedes se podrán imaginar, al momento de hablar de región, pues tenemos una idea bastante popular acerca de lo que viene siendo la región y hablamos de la escala, eh, ¿sí? De la escala territorial como una forma de entender cómo nuestras acciones y de esa manera también nuestras soluciones, pues tienden a tener esa idea de escala espacial. Y es en esto clave, además de las consultorías, en esta idea de la gestión integral del riesgo a nivel regional, entender cómo nosotros podemos acercar nuestras soluciones o nuestra comprensión sobre el territorio de una manera territorial, localizada y situada. Para ello hablamos entonces de algo que dentro de la geografía se conoce como el problema de la escala, y en esto es importante entender que las escalas no son solamente aquellos números, aquellas barritas que van a aparecer en los mapas,
sino también es una serie de ejercicios de distribución y de poder y de acercamiento de las múltiples formas de apropiación del territorio que tenemos como sociedad. Imaginamos normalmente que la escala es un tema como si fuese una escalera, y que si queremos llegar de lo local a lo regional, pasamos también hasta el final a lo global. Y nos da esa idea, esa falsa idea de que cuando hablamos de lo regional, pues simplemente partimos de lo regional a lo global y no estamos tocando las cuestiones que están por debajo. Y de esa manera lo global es como si fuésemos, estuviésemos en las nubes y no tocásemos la superficie de la Tierra. Sin embargo, ¿cómo es en realidad, cómo se entiende la escala territorial? Es que, como ustedes lo ven en la imagen de la derecha, todas las localidades están conectadas. Chiquita. Está trabajando, mami, un poquito. ¿Perdón? Sí. ¿Alguien quería decir algo? Perdón, no los No, veo. no, creo que se activó un micrófono Ah, ya, ya. accidentalmente. Ah, listo, perfecto. Y en ese sentido, hablamos entonces de las conexiones entre los diferentes nodos que hacen a nuestra sociedad. Conexiones como las vías, conexiones como las rutas de información o las múltiples formas de generación de alimentos y toda la infraestructura que existe alrededor de cómo nosotros nos conectamos. Por supuesto que hay ciudades que están, que son de mayor superficie, que son jerárquicamente más importantes, pero que de una u otra manera están conectadas con otras localidades. En ese sentido, la escala territorial, pues ustedes imagínense ir de Buenos Aires hasta Nueva York en un avión. Pues ustedes realmente nunca van a ver la región, nunca van a ver lo global, siempre van a estar viendo localidades o locaciones. En ese sentido, es importante entender que la escala territorial es esa agrupación o esa comunicación que existe dentro de las diferentes localidades que tienen un patrón similar o alguna forma de organización similar y que están interconectados entre ellos. Y es por eso tan importante que nuestras ciudades que tenemos en el sector del río Uruguay, pues hacen parte de una región. Entonces, algo que se plantea desde la consultoría, y que por supuesto está planteado desde la propia idea del proyecto, es que no podemos sugerir o no podemos considerar que la gestión del riesgo solamente debe hacerse a nivel departamental o a nivel de ciudad del departamento, o a nivel de localidad, sino que se debe hacer en una forma de diálogo compartido. Y esto nos va a ayudar a entender que aunque tenemos los mismos problemas, las soluciones también pueden ser diferentes. Y esas soluciones son solamente, no son suplementarias, sino que son complementarias en una serie de red de esas de conversación que nos va a permitir entender cómo nosotros podemos adaptarnos al riesgo de inundación, entendiendo que el riesgo de inundación no es más, siguiente diapositiva, que la historia de la región. La inundación es la historia de la región. Y decimos, y en esto a veces consideramos, o en muchos casos se ha considerado la inundación como un evento extremo que sucede, puede suceder de la nada, puede suceder como un castigo divino, o también se considera que puede ser por la acumulación de basuras o por el cambio climático. Pero no es más que la historia propia de nuestras acciones y es esa recopilación de situaciones que están detrás. Si nosotros vemos en esta imagen donde las personas están inundadas, están en una situación problemática, viven ya estructuralmente en condiciones difíciles de vida, salvan las pocas cosas que tienen, tratan de salvarlas, las cosas que se han ganado con tanto esfuerzo y vemos esta situación y decimos, uy, caramba, están ubicados en un sitio de riesgo y pues inundar. Pero si nosotros vamos un poco más allá, siguiente, vamos un poco allá, nos damos cuenta que eso hace parte de una serie sistémica de acciones que nos han llevado hasta ese punto, eh, a ese punto álgido donde la inundación es evidente, pero en términos generales, técnicos y científicos, la inundación siempre ha estado sucediendo, no solo naturalmente porque inunda, sino porque hay una serie de dinámicas y de factores que han conducido a que suceda esa inundación. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la forma en la cual nosotros nos alimentamos, pues tenemos una
necesidad de abrir espacios en los bosques, que será deforestando, y de esa manera introducimos ciertos tipos de monocultivos que lo que van a hacer es reducir esa capacidad de permeabilidad o de retención, aumentando también la erosión, la sedimentación o reduciendo también la velocidad de infiltración del agua en los suelos y el uso de tecnologías, como siempre, digamos, desde el PIRNA, que es el Programa de Investigaciones en Recursos Naturales y Ambiente, que hace parte de la metodología de esta consultoría, nos habla de cómo todos los desastres o todos los riesgos pues son solamente polizones a nuestras formas de desarrollo. Es decir, que todo el modelo de desarrollo que tenemos actualmente es un modelo de riesgo. ¿M? Y por supuesto, esto va debido a que nosotros cada vez consumimos mayor cantidad de alimentos y también nos situamos en una idea de comer mejor o de tener diferentes bienestares que pueden ser en diferentes países, em, una forma de generar esas demandas sobre el uso propio de los suelos. Entonces, si tenemos en Argentina y en Brasil el alimento de carne, entonces el maíz se va a ir para los alimentos vacunos. Si va a ser Europa, tendremos ese alimento para ser vegetarianos. O en los diferentes países tenemos el uso del maíz para la arepa o para las sopas. Entonces todo tiene como una serie de demandas diferentes, pero sobre el mismo tipo de uso del suelo. Y esto se va transformando cada vez más en una idea de intensificación de esos cultivos y por supuesto de la ampliación de la frontera agrícola, que no es más que la ampliación de los alimentos que finalmente de alguna u otra manera vamos a consumir. Y esto sucede, por supuesto, alrededor y empuja y fuerza y se conecta con los diferentes factores que hacen a la ciudad, con el crecimiento demográfico, con el crecimiento urbano, con la ampliación, con la expansión urbana sobre áreas de vocación agrícola, de alta vocación agrícola, con el aumento de la contaminación, con la reducción de los espacios verdes, con la reducción de los servicios ecosistémicos y ambientales, y con esa serie de crisis que nos rodean, como la crisis habitacional, la crisis demográfica, la crisis económica, y todo esto sucede y nos va a dar un punto álgido que va a venir siendo la inundación, que es de alguna u otra manera como el sistema se autorregulaba naturalmente cuando dice, bueno, es el momento de inundar, el momento de explayarme como río y llevar los nutrientes a donde corresponden. En este caso, nosotros nos encontramos sobre esas áreas de inundación. Entonces, es importante entender que esa inundación no la debemos tratar como simplemente un evento extremo de un momento, sino que además, como lo mencionaba ahora Patricia, su frecuencia y su intensidad se van a estar aumentando. Y esa dinámica implica necesariamente que las inundaciones van a ser parte, aunque ya también son parte de muchas familias, de la realidad de nuestras regiones. Siguiente. Siguiente. Listo. Entonces, es importante entender en ese sentido de la percepción bueno, no de la percepción del riesgo, pero sí de comprender como sociedad cómo nosotros atendemos y entendemos los riesgos, y es que podemos hablar de dos tipos de riesgos, un riesgo asumido y un riesgo no asumido. Y esos riesgos asumidos son todos aquellos por los cuales nosotros tenemos conocimiento y asumimos de alguna u otra manera que tenemos culpabilidad sobre ese riesgo. Pero los riesgos no asumidos pues vienen siendo o bien sea aquellos riesgos que no conocemos o aquellos riesgos que no queremos asumir y que dejamos, pateamos la lonchera para más adelante. Y en este caso, en la imagen pues es bastante provocadora esa idea. Cuando tuvimos y seguiremos teniendo esta pandemia, el COVID-19, eh, el mundo cambió, el mundo se transformó, el mundo paró, algo que era impensable. Es decir, el mundo se congeló. Y recordemos las imágenes que venían los animalitos a las ciudades, el aire era puro, etcétera. Entonces, increíble, el mundo paró por una pandemia. Y la idea detrás de esta pandemia era
lavar nuestras manos para generar ese bienestar o para mantener ese bienestar en ciudades. Pero como lo hemos visto actualmente, no era solamente esa ola de pandemia, sino también la recesión económica. Incluso las guerras que se aproximaban, que era impensable considerar una guerra después de la pandemia, pero han venido varias. Y por último, el más grande, del cual todos somos conscientes, asumimos, pero nuestras acciones cada vez son más, son muy pequeñas porque vemos, hay una industria y una economía detrás de todo esto y viene siendo el cambio climático. Entonces, es importante también entender que aunque nosotros entendemos y comprendemos en este momento incluso qué es el cambio climático, nuestra forma de asumirlo pues necesita, es un desafío y necesita mayor desarrollo y es considerable lo que realiza este proyecto, porque en momentos en los cuales se necesita atender una ola tan grande, que es algo que o sea, no podemos controlar, debemos adaptarnos. Entonces, en esa idea, nosotros no es lavarnos nuestras manos para el cambio climático, pero sí entender cómo está sucediendo, dónde está sucediendo, quiénes son los afectados y de esa manera poder generar una serie de estrategias y políticas a nivel regional. Es decir, permitir que esa cuestión del riesgo no solamente sea una gestión local, sino un diálogo y un espacio en el cual se permita ese compartir y compartir esa gestión del riesgo. De esa manera podemos hablar que la gestión de integral de riesgo pues tiene muchas perspectivas. Es decir, ustedes van a ver en cada autor, en cada acción, en cada libro, tenemos pues múltiples formas de entender lo que es gestión, lo que es integral y lo que es riesgo. De esa manera, pues simplemente les quisiera presentar una muy breve idea conceptual de lo que implicaría la gestión del riesgo para dentro del proyecto, impulsado pues desde ese sentido de esta consultoría. Lo primero es que nosotros debemos determinar cuáles son esos elementos que hacen al riesgo, al desastre de una manera localizada. Es decir, entender qué es lo que tenemos ahí, por qué está sucediendo, cómo está sucediendo, dónde se inicia, cómo se origina, y a eso le llamamos un conocimiento situado, que nos va a permitir entender cuáles son esas características propias, esos elementos que existen en ese sistema de dinámica de la inundación. Para nosotros, el río Uruguay. De esta manera vamos teniendo una información aseverada y una información localizada y situada, porque por supuesto que la inundación ustedes sabrán que en Buenos Aires es diferente, en Bogotá será diferente, en el río Uruguay también es diferente del lado argentino y del lado uruguayo. Y venimos entonces a entender que si nosotros tenemos ese contexto tan diferenciado y tan heterogéneo, es necesario seguir a un segundo paso, que viene siendo esos espacios de acción, entender o permitir ese diálogo entre los saberes expertos y los científicos. Y este tipo de talleres, pues lo que van a permitir, que son 3 talleres más que nos quedan, nos van a permitir extender esa divulgación de la información, recibir retroalimentación y poder entender cuáles las formas tan diferenciales en las cuales se viven y se sufre una inundación. Y cuáles son también las acciones que entre las diferentes localidades, entre los diferentes departamentos podemos tomar. Un tercer paso sería entonces, una vez recopilada la información, luego de retroalimentada, de puesta en escena de esa información, es analizar pues los cuáles son esos escenarios reales de transformación, es decir, nosotros hasta dónde, qué podemos cambiar, qué podemos hacer, cómo podemos hacerlo y por qué hacerlo también. Y a esto le llamaremos a unos cambios tangibles. Y esos cambios tangibles no son más que unas preestrategias de cambio, de transformación. Es decir, si nosotros hacemos un énfasis en que la inundación, aunque es un proceso natural, viene siendo afectado de manera heterogénea para la población, pues vamos a atender que nuestro cambio tangible transicione hacia el mejoramiento de las condiciones estructurales de la sociedad y de las familias que la componen, ¿ya? Que se encuentran tal vez en altos niveles de exposición. Entonces, es una serie de estrategias, pueden ser estrategias biofísicas de tipo ambiental, pueden ser estrategias económicas, estrategias políticas o estrategias político-sociales que nos permitan reconfigurar el territorio para poder generar esas
transiciones hacia la adaptación. Y por último, aunque por supuesto que esto más es una ruta, esto sucede que sostiene, son como cintitas que sostienen la situación catastrófica, pero pueden ser más, y además pueden ser cíclico, es de ejecutar esas acciones estratégicas y ver cuáles son esas acciones que son posibles de generar. Y eso, por supuesto, que lo vamos a ver en un contexto diferenciado a nivel local y a nivel multilocal o regional. Nos va a permitir entonces entender que hablar de la gestión integral del riesgo en cuatro muy sencillos verbos. El primero sería diagnosticar, el segundo comunicar, el tercero analizar y el cuarto actuar. Normalmente, o lo que se hace normalmente es analizar como un segundo paso, pero en esto, en el sentido integral del riesgo, pues nosotros debemos permitir esos escenarios y abrir esos espacios de diálogo y se deben hacer lo más pronto posible. Incluso si se pudiera hacer en conjunto, participación social, en conjunto de cada una de las acciones que tienen los proyectos, pues lograremos tener una idea más realista acerca de lo que se está viviendo. Siguiente. ¿Estoy bien de tiempo? ¿Me pueden decir? Quedan creo que 3 diapositivas. Verónica, ¿me Perdón, dices cuánto sí, tiempo? perdón, Ricardo, no podía activar el micrófono, no me respondía, pero sí estamos muy bien de tiempo. Listo, bueno, perfecto. Em, Pasa que a mí se me da más tiempo, pues yo hablo más, ¿no? Entonces, si lo tengo así limitado, me voy a lo que es. Bueno, entonces, esta consultoría que estamos realizando junto a Ignacio, pues hace parte, por supuesto, de una muy bien estructurada forma de organizar las diferentes planes, programas, estrategias y acciones que permitieran entender esa gestión integral del riesgo. Entonces, lo hacemos dentro de este gran proyecto, que es el que se ha estado hablando hoy en la mañana, se ha estado presentando como el Proyecto Regional Uruguay-Argentina, de adaptación al cambio climático en ciudades y ecosistemas costeros vulnerables del río Uruguay, que dio inicio en el año 2019. En el cual vamos a cumplir, por supuesto, como cada uno de los productos ha tenido un tiempo, nosotros estamos en este momento en el mes 9 o 10, creo. Em, Terminaríamos sobre el julio o agosto, nuestra entrega de productos, que hemos tenido una excelente forma de retroalimentación con los diferentes equipos. Este proyecto pues ha sido implementado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes es la promotora beneficiaria en Argentina, además de ser ejecutora de las actividades nacionales, y el PNUD es el ejecutor de las actividades regionales en Argentina y en el Uruguay. En esa idea tenemos una pequeña cascada de estructura organizacional en donde estamos dentro del componente uno acerca de del fortalecimiento de los instrumentos y estrategias de planificación con énfasis en la reducción de riesgos al cambio climático, que trabaja una perspectiva de adaptación al cambio climático en planes e instrumentos de planificación territorial y gestión integral del riesgo. Ahora, es importante entender que existen dos perspectivas, no en este proyecto, pero en general en el consenso científico acerca del cambio climático, de cómo acercarnos o cómo abordarlo. Uno es la mitigación y el otro es la adaptación. La mitigación quiere decir reducir las causas y la adaptación es adaptarse a las consecuencias, ¿no? Estamos dentro de la actividad 1.1 que trabaja sobre el análisis y revisión y actualización de diferentes instrumentos de políticas públicas, y esto es importante porque para poder realizar esa actualización de esos instrumentos necesitamos la información que se genera a través de estas consultorías de políticas públicas a escala territorial, integrando la perspectiva de adaptación al cambio climático, es decir, como tratar de estructurar toda esta serie de ejecuciones con el fin de poder brindar instrumentos de política pública y de estrategias y planes localizados y de diálogo para poder establecer una serie pues, un contexto propositivo frente a la gestión del riesgo. Tenemos el producto 12 que trabaja el diseño de herramientas de monitoreo y evaluación de la vulnerabilidad social y su aplicación a las ciudades del proyecto.
Y en ese sentido, pues Lo que pasa, lo que pasa es que si vos estás mirando Bitcoin, Hay un micrófono abierto. gracias. Ahí aprovecho para tomar agua. Eh, Hablamos entonces de la vulnerabilidad social como el componente centralizado dentro de la adaptación al cambio climático, porque nosotros no estamos adaptando eh, industrias per se, una economía per se, estamos adaptando ciudades donde viven personas, donde viven familias. Por eso es clave y es importante que esta dimensión del riesgo, que es la vulnerabilidad social frente a desastres, sea el panorama o el punto central de esta consultoría. Porque no es solamente hablar de una problemática social, sino también de brindar soluciones a estas comunidades, a estas sociedades de una manera técnica y científica y completamente avalada internacionalmente. Y para ello trabajamos o echamos mano de una metodología que se ha desarrollado en el programa, en el PIRNA, en el Programa de Investigaciones de Recursos Naturales y Ambiente, a cargo de la doctora Claudia Nattelson de la Universidad de Buenos Aires y que se ha trabajado en diferentes países, es decir, ha surgido y se ha evidenciado con transmutaciones, con reconfiguraciones tanto de sus indicadores, tanto en el contexto, porque cuando se trabaja en Brasil imaginarán que es diferente, en el Uruguay es diferente, en el México también suele ser diferente, en Colombia, que la estamos aplicando en este momento, también necesita, porque digamos, dependemos mucho de la información de los censos nacionales y la perspectiva estadística de cada nación, pues implica cambios estructurales en los indicadores, pero siempre la pertinencia trata de ser, o trata de siempre de mantener esa rigurosidad sobre el origen de la metodología del índice de vulnerabilidad social frente a desastres del PIRN. Para ello, cabe mencionar simplemente que se trabaja desde 4 dimensiones que siguen de manera pautada también los productos respondiendo a ellas, a estas dimensiones. Es decir, tratamos de abarcar todo el riesgo, todas las dimensiones del riesgo a través de una producción, a través de la consultoría. Hablamos primero de la peligrosidad, que sería la comprensión de esa, de esos factores que generan una situación catastrófica en un sentido de entender no solamente la amenaza de inundación, sino entender la capacidad o esa característica o ese rasgo de ser peligroso. Porque la inundación en sí no es peligrosa, ha sido parte de esa dinámica natural, pero es peligrosa para nosotros si nosotros estamos ubicados o estamos viviendo en estos sectores o en estas áreas expuestas, que nos lleva a esa segunda dimensión que viene siendo la exposición, que es la localización de todos los afectables, humanos, económicos o de infraestructura, que pueden verse obviamente impactados por un evento de diferentes dimensiones. La tercera dimensión corresponde a la vulnerabilidad social, que son todas aquellas condiciones estructurales, sociales, demográficas y habitacionales de las familias que habitan estos sectores. Y por último, la incertidumbre, que se entiende como ese juego de roles entre los diferentes actores o entre los diferentes actores institucionales que hacen parte de esos territorios. Siguiente, siguiente. Eso. Bueno, entonces el objetivo pues de esta consultoría es tratar de definir esas áreas potencialmente inundables a partir de modelos digitales de elevación. Ello implica l- que esta información esté dirigida hacia la dinámica de escenarios de cambio climático, que es lo que veíamos con Patricia, de entender cuáles son esos momentos o esas fotografías que pudiésemos, si pudiésemos viajar al futuro, de ver cómo se encuentran las condiciones contextuales de los diferentes territorios y cuáles son los factores que han incidido en que se llegue a esa fotografía. Incluso pueden ser fotografías de grandes inundaciones o pueden ser fotografías de inundaciones eh, que anticipadamente se hayan evitado, es decir, espacios que no han sido inundados. Y eso hace parte de la generación de esos escenarios
deseables, ¿verdad? Entonces, tratar de entender cómo funciona los datos o la información técnica y científica que se produce va en ese sentido de poder entender cómo estamos ahora para poder gestionar hacia futuros cercanos y lejanos, entender cómo podemos nosotros plantear y planificar nuestras estrategias. También trabajamos pues realizar una actualización de los índices del índice de vulnerabilidad social frente a desastres, ya que se trabaja con información del INDEC a través, por supuesto, del Censo Nacional de Población y Hogares, pero que se realizó en el año 2010 y que para el momento de la consultoría estábamos a puertas de recibir la información o de que fuese publicada la información de este censo del año 2022. Por supuesto que, digamos, hubo ciertas limitaciones de información y eso nos condujo a realizar esa actualización, que ya era algo que se venía, entonces se planificó que esto iba a suceder. Y por supuesto, pues esto se realiza con información proyectada para las ciudades del río Uruguay en los centros poblados que tenemos de Gualeguaychú, Uruguay, Colón y Concordia, ¿no? Como en esa idea de la gestión integral del riesgo, del marco teórico que trabajan en el PIRNA y por supuesto de su metodología, trabajamos cada una de las dimensiones, esas 4 dimensiones, con un objetivo, unos métodos y un resultado. Los 3 primeros que les voy a nombrar ya se entregaron. Los 2 primeros creo que ya están publicados. El de vulnerabilidad social creo que todavía está en proceso de publicación. Pero Ya la está primera publicado dimensión que... también, perdón, Ricardo. Listo, perfecto. A partir Gracias, de listo. hoy ya está disponible. Listo. Entonces ya estaba haciendo la presentación. Excelente. Tenemos entonces un modelo digital de elevación que se realiza a partir de información espacial y de información satelital para poder entender cómo serían esos escenarios futuros de riesgo de una manera actualizada. Es decir, trabajamos con información del momento y de esa manera nosotros introducimos pues unos métodos que es la generación de ese modelo digital de terreno, unos modelos espaciales de inundación que corresponden generalmente a 4 características. Los 2 primeros son modelos internacionales que hablan sobre la mancha de inundación a través del registro de sensores remotos. Y los otros 2 vendrían siendo la información que nos provee, que se encuentra divulgada y comunicada de manera oficial sobre cuáles son las áreas de inundación a través de las cotas de inundación. Y por último sería nuestro propio ejercicio que corresponde a la combinación y actualización de los 2 modelos más el dato departamental sobre el área inundada. Y para ello tenemos entonces como resultado las áreas potencialmente inundables, llamadas API. Tenemos la superficie inundable en extensión. También tenemos el histórico y el actual que también se ha entregado sobre las inundaciones, cómo ha funcionado, cómo ha sucedido, a través de cuáles son los factores que le inciden. Y por último tenemos entonces la generación de estos mapas de inundación. ¿Cuáles son las áreas? ¿Cuáles son los espacios? Se calculó a través de los departamentos, se calculó en las áreas urbanas de interés cuál es esta área afectada por las inundaciones. En la segunda dimensión, que viene siendo la peligrosidad, pues lo que se busca pues, es establecer estos escenarios futuros de cambio climático en la región con referencia clave importante a eventos extremos hidrometeorológicos para el periodo 2022 a 2100. Para ello utilizamos información del CIMA, que es el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera de la Universidad de Buenos Aires, que nos provee una serie de registros históricos y modelos a futuro cercano y lejano. Para ello se realiza un análisis estadístico de esta frecuencia de los eventos, se hace una extracción de los datos y también una interpolación, que más es una técnica de que a partir de 2 o más puntos que hayan en el espacio podamos generar una relación de comportamiento o de patrón de una variable, en este caso la precipitación, del comportamiento entre esos 2 puntos. Y para ello utilizamos pues, la interpolación inversa a la distancia. Como resultado tenemos los eventos extremos a futuro a nivel regional y departamental y por supuesto los mapas sobre los eventos extremos de precipitación. Y esto es bien importante porque nos da una idea de en un evento, los eventos extremos más importantes que vamos a tener hasta el año 2100, dónde va a ser el origen, cómo se estima
qué sería el comportamiento, la intensidad y la frecuencia de estos eventos extremos, sectorizado obviamente dentro de nuestra área de estudio regional. Siguiente. La tercera dimensión que trabajamos sobre la vulnerabilidad social busca aplicar este índice de vulnerabilidad que desarrolló el PIRNA, dirigido hacia los desastres de origen hidroclimático con la información del censo. Por supuesto que partimos de los datos del censo 2010 y con una serie de simulaciones poblacionales a futuro, reconfiguraciones de los datos, proyecciones estadísticas, llegamos hacia un punto que sería esa generación de indicadores de vulnerabilidad. En este caso, pues hubo cierta reconfiguración del índice de vulnerabilidad, digamos, manteniendo esa pertinencia, como lo mencionaba anteriormente, pero que nos permitiera llegar a entender cuál sería ese comportamiento poblacional, las situaciones sociodemográficas y socioeconómicas de las poblaciones en la actualidad, incluso sin tener los datos específicos. Por supuesto que al hacer proyecciones, hacer simulaciones de información, guardamos ciertas barreras, ciertas limitaciones a decir, bueno, esto es lo que es, esto es lo que va a ser. Pero sí que se logra entender cuál es el comportamiento que por supuesto va a cambiar frente a nuevas adversidades que lleguen. Como resultado tenemos ese nuevo diseño metodológico de actualización del índice de vulnerabilidad, unos indicadores nuevos, otros indicadores actualizados. Tenemos el dato ya terminado y exacto sobre este índice sintético, es decir, la combinación entre la cantidad de población afectada y el porcentaje de población afectada. Tenemos, por supuesto, los mapas de vulnerabilidad social, que es generalmente casi un atlas de casi 30 mapas, que se unen a los mapas que hemos generado en los dos anteriores productos. Y por supuesto, estos talleres de transferencia tecnológica que son claves y que son importantes para generar esta divulgación y esta retroalimentación de la información. La cuarta dimensión, que es la incertidumbre, que también busca entender o generar esta integración de las dimensiones del riesgo, se busca realizar ese análisis integral del riesgo de inundación, que es decir, combinar toda esta información que viene siendo un producto nuevo, totalmente nuevo, es decir, hay que hacer transformación de la información espacial, hay que hacer cruces de información, hay que generar un nuevo análisis, pues en todas estas, a partir de las tres dimensiones que vienen siendo los productos de índice de vulnerabilidad, los escenarios futuros de cambio climático y las áreas de inundación, y se estará terminando más o menos en agosto. Para ello, pues utilizamos este análisis integrado de las dimensiones del riesgo, que es una contextualización, una combinación y un análisis nuevo sobre los datos que se han generado, y esa combinación escalar también de entender qué sucede a nivel departamental y qué sucede a nivel regional, y los resultados que son esperados, pues es análisis integrado, la combinación de la vulnerabilidad social con las áreas potencialmente inundables, la exposición y la peligrosidad entre todos aquellos otros que podamos generar que por supuesto que irán a ser los mapas. Siguiente, entonces, para terminar, tenemos en esta página, en este enlace, perdón, de la página de la CC del proyecto, ustedes van a encontrar todos los productos asociados a esta y otras consultorías, que hacen parte, por supuesto, de este diálogo, de este proceso que se hace tanto con el equipo técnico como con los consultores científicos y técnicos, de lo que podemos llegar a hacer en gran medida como apoyo a la formulación de estas estrategias y estas políticas públicas en un sentido, en una clave de adaptación al cambio climático. Abajo, si me lo permiten, dejo abajo también mi correo electrónico. Por supuesto que estoy en función de consultor. La información que está disponible es la información, o sea, la información que se puede dar es la información que se encuentra actualmente publicada. Probablemente otros tipos de informaciones directamente asociados al proyecto los pueden dirigir al proyecto, bien sea a Patricia, a Héctor, a Mirna,
incluso a Verónica, que tiene acceso a mucha información, cumpliendo, por supuesto, los protocolos que le condicionan. Otras cuestiones más conceptuales que de pronto puedan ser de su interés, me pueden escribir y pues quedo a su disposición. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias Ricardo por esta presentación. Me parece que es sumamente interesante. Incluso en el chat ya han manifestado algunas personas algunas inquietudes. Como decías, estos informes, tal como han sido aprobados, están publicados en el sitio web, en esa sección que marcabas. Lo pusimos también en el chat para que lo tengan a la vista. De todos modos, tanto las presentaciones que expusimos hoy, como el enlace al video que queda registrado en YouTube va a ser compartido con todas las personas que están participando y también con aquellas que se inscribieron, pero por alguna razón u otra no pudieron estar hoy. Dejamos unos minutos, un espacio de 5 o 10 minutos o lo que puedan permanecer por si tienen alguna pregunta o comentario o duda o observación. Queda abierto, solamente activando el micrófono piden la palabra. Buen día. ¿Se puede? Bueno, Sí, buenos claro, días. adelante Maxi, buen día. Buenos días para todos y para todas. Un gusto saludarles. Me presento para quienes no me conocen. Mi nombre es Maximiliano Gómez. Soy el director provincial de Cambio Climático. Así que desde que asumimos en la gestión en diciembre pasado, en el ámbito de la Secretaría de Ambiente, venimos articulando y trabajando de manera conjunta con el equipo del proyecto. Y la verdad es que nos llena de satisfacción tener la oportunidad de acceder a estos espacios que son informativos, pero también son formativos, porque consideramos que es estratégico el rol en la definición y el diseño de la política climática que ocupan los gobiernos locales. Tanto los municipios como las comunas, digamos, tienen un rol estratégico en materia de el diseño y la implementación de la política climática, tanto en el componente de mitigación como en el componente de adaptación, que nos interesa particularmente, no solo porque tiene que ver con la métier de este proyecto, sino porque la provincia de Entre Ríos, producto de su condición de provincia insular, se ve fuertemente impactada o afectada por los eventos climáticos extremos y particularmente los que están vinculados con el agua. Digamos, el hecho de que nuestra provincia esté rodeada por importantes cursos y atravesada por diferentes cuerpos de agua, bueno, nos implica un vínculo y una relación con el agua que, digamos, supone todo un ejercicio de justamente de diseño y adaptación de la política pública frente a los desafíos que los diferentes escenarios de cambio climático plantean. Y en este sentido, tanto la mayor ocurrencia de precipitaciones de importante cuantía en cortos periodos de tiempo, como así también el cambio en la dinámica de los eventos relacionados con inundación, en los últimos meses nos ha demostrado, digamos, que nos va a exigir en términos de decisiones públicas destinar una serie de recursos que no son solo económicos y financieros, sino también técnicos, materiales, humanos, para salvaguardar la vida de las personas, salvaguardar los bienes y las infraestructuras, pero particularmente adaptar nuestros circuitos productivos de forma tal que podamos garantizar en el tiempo el acceso a los bienes públicos, garantizar el acceso al agua potable, a la alimentación en tiempo y en forma. Digamos que son las implicancias que la política climática debe contemplar. Y esto es imposible que lo hagamos de forma separada. Necesitamos indefectiblemente la articulación entre los gobiernos locales, que son los que están en el territorio permanentemente. A mí me gusta siempre decir y destacar que cualquier municipio o comuna es una suerte de primer mostrador, en donde automáticamente los vecinos
transfieren sus demandas, sus inquietudes, sus reclamos, y en eso cualquier municipio requiere y necesita que tanto el nivel provincial como el nivel nacional de gobierno acompañen, apoyen y promuevan proactivamente políticas públicas, en este caso la política de acción climática, de adaptación climática, que es lo que nos refiere. Así que bueno, valorar positivamente la participación amplia y extendida en este espacio virtual y bueno, insistir con la convocatoria a participar de los encuentros presenciales que se encuentran agendados en el marco de este mismo ciclo, pero no solo por la participación en sí misma, que es importante y que ya habla de un compromiso político, institucional en la materia, sino también para que puedan aprovechar los insumos y las herramientas que a lo largo de este tiempo se han venido generando en el marco de este proyecto, para que se apropien de esos insumos, para que se apropien de esas herramientas y lo sigan haciendo a lo largo del tiempo, porque eso va a implicar no solo que quede una capacidad instalada en cada territorio, sino que también nos va a permitir mejorar nuestras capacidades de gestión pública. Y para mejorar la gestión pública necesitamos acceder a información de calidad, acceder a información que esté validada científicamente, y bueno, en eso el proyecto pone a disposición insumos que son de mucho valor y de mucho interés, como también lo hacen a lo largo y a lo ancho de la provincia distintos centros de investigación vinculados con las universidades que están en nuestro territorio y que, como habrán visto, también han servido como punto de partida o de acumulación para los insumos que aquí se generan. Así que bueno, simplemente dejar este saludo y este comentario, esperando que nos encontremos en las próximas instancias presenciales. Bien, muchas gracias, Maxi, por estas palabras y estas referencias. No sé si alguien más quería hacer algún comentario. De repente se activó un micrófono, pero no sé si era una observación o un incidente. También quería darle un poco la palabra a Patricia, la NASA, a partir de lo que decías también, Maxi, invitando a los próximos encuentros presenciales, porque sería bueno ahora en este momento contarles, antes que se tengan que ir, un poco cuáles son los próximos pasos, cómo cerramos este encuentro, pero anunciando los próximos. Patricia, tenés la palabra. Bueno, solo como dicen los comunicadores, decí lo que venís a decir, volvé a decirlo, recordá qué es lo que estás diciendo antes de despedirte. Solo reiterarles, este jueves, Concepción del Uruguay, 9 a 12:30 de la mañana, vamos a tener una instancia híbrida. Inicialmente, después de los saludos y las presentaciones, Ricardo va a tener la amabilidad nuevamente de exponernos sobre estas cuestiones, pero con más profundidad, ya como un insumo más específico para los grupos que van a estar trabajando. Vamos a contar con un documento de base que tiene tanto el informe del tercer y último encuentro presencial del año 23 de esta red de municipios, por un lado, y estos escenarios futuros posibles, probables, deseables, y algunas líneas o posibles vías de acción que el proyecto nos ofrece como paraguas, como recurso disponible de aquí hasta su finalización, para obtener una nueva síntesis y repensar juntos qué líneas de acción podemos estar impulsando o promoviendo o proponiendo a los decisores y los responsables de las políticas, no solo en los municipios, sino también en los equipos de investigación de las universidades, en los equipos de los grupos empresariales y en los equipos y las organizaciones de las comunidades temáticas y locales. A su vez, con ese material, cada cual volverá a su casa. Esto va a empezar a las 9 de la mañana, va a terminar a las 12:30. Sabemos que hay algunos colegas que tienen en Concepción del Uruguay la expectativa de hacer más de una tarea en el día. Nos pasa cuando nos juntamos, pero por favor, traten de estar presentes temprano, que es cuando vamos a tener el insumo teórico de Ricardo, y después
Esto no es como cuando uno se casa, que lo que no se dice hoy, el que no habla hoy, que se calle para siempre, pero nos estaríamos perdiendo una buena oportunidad de reunirnos y pensar en conjunto hasta las 12:30. Cada cual vuelve a su casa y el 26 nos volvemos a encontrar en Colón, después de haber decantado, reflexionado con los equipos y los que no pudieron venir, como para perfilar estas líneas de acción. Y por supuesto, el 4 de julio vamos a tener la posibilidad, ya sí quienes manejan herramientas técnicas específicas, tanto en los municipios como en otras organizaciones, de contar con la orientación amable y consistente de Ignacio Gatti para manejar estas herramientas, cómo actualizarlas, cómo combinarlas. Así que muchísimas gracias a todos y todas por el tiempo compartido y nos reencontramos en Concepción del Uruguay este jueves. Muy bien, muchas gracias. Nos despedimos entonces. No sé si tienen algún otro comentario. Se activó el micrófono. Bien, bueno, muchas gracias. Como dijimos, toda la información que compartimos hoy la vamos a enviar por correo electrónico a todas las personas que se inscribieron. Les agradecemos muchísimo este rato de la mañana y esperamos encontrarnos el jueves, entonces, en Concepción del Uruguay. Saludos y hasta entonces.